Génesis capítulo 5, versículo 11 al 12. Tengo problemas acá con mi material. A ver si lo tengo acá. Dice la escritura: y fueron todos los días. Si era el capítulo 5, no, perdón, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice la palabra acá: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Amén. Esta experiencia de la raza humana marcó el destino para la humanidad después de la caída. El error de Adán y el error de Eva trastocaron el propósito original de Dios y trajeron consecuencias. El pecado de Eva trajo consecuencias directas para ella, y luego el pecado de Adán trajo consecuencias indirectas para toda la raza humana. La tierra recibe una maldición, y ahora aquello que iba a ser productivo, rentable, ahora va a tener un tropiezo en el desarrollo. La tierra no va a dar en su totalidad lo que ella pueda dar, y al hombre va a tener que aplicar la ley del esfuerzo para poder producir, comer y desarrollar aquello que necesita para poder mantenerse en su integridad. Así que el pecado está detrás de esto, y detrás de esto está Satanás, que es el originador del mal. Así es que el ambiente de la pobreza de alguna manera está enraizado en el pecado, en la desobediencia, en la caída. Está enraizado en las tinieblas. La pobreza no es de Dios, ni es el diseño de Dios para la humanidad, ni es el diseño de Dios para la vida del mundo. La pobreza es una consecuencia de la maldición que vino sobre la tierra en el momento de la caída de Adán. Amén. Desde entonces el hombre tiene que luchar, desde entonces el hombre tiene que batallar, desde entonces el hombre tiene que trabajar para poder subsistirse. Parece ser que antes de el tema de la manifestación de Dios para la vida de la humanidad no era tal así. No era que no hubiese trabajo. Adán tenía que trabajar, pero Adán no tenía que trabajar para poder sobrevivir. Adán tenía que trabajar con propósito, porque todo lo que Dios había preparado en el Edén le pertenecía. Adán no sembró las semillas para los árboles ya tenían el fruto. Lo que Adán necesitaba en el Edén ya estaba provisto. Adán ahora tenía que ocupar su tiempo en el propósito de guardar y de cuidar el Edén y de disfrutar de todo lo que Dios había ya preparado. Pero una vez Adán salido del Edén, echado de la estación que Dios le había creado,
ahora iba a tener que depender de su esfuerzo, de su capacidad y de la lucha diaria para poder sobrevivir. Comienza una situación compleja para él, porque no solamente va a tener que esforzarse, no solamente va a tener que imprimirle fuerza, sino que va a tener que batallar con que la tierra no le va a dar completamente lo que la tierra puede dar por causa del pecado que él cometió y de la maldición que entró en este camino. Dice que la tierra iba a producir espinos y cardos. Es trabajar en contracorriente. Es batallar en contra de una fuente que está cerrada, que está sellada por causa del error que él cometió. Esta maldición se establece aún en medio del panorama de todos aquellos que viven en incredulidad. Esta realidad es la realidad de muchos pueblos, y de muchos pueblos porque a aquellos pueblos se les olvidó venir a Dios, porque en otras enseñanzas hemos visto que esta maldición y la fuerza de ella fue vencida en la cruz del Calvario. Pero mientras la persona no venga a Cristo para resolver el asunto de la caída o del pecado original, esta realidad sigue siendo latente para ellos. Esta realidad de la maldición y de la deficiencia de la bendición para la vida de la persona se activa cuando el creyente, siendo llamado a vivir en santidad y en obediencia al Señor, se aleja de la fuente de la vid y comienza a caminar en el hombre antiguo, en una vida de pecado, en una vida de desobediencia, en una vida de infidelidad. El no atender lo que Cristo llamó para que nosotros cambiásemos nos lleva de alguna manera a vivir una experiencia de cielos cerrados, y como que la bendición de Dios y el respaldo de Dios no va a fluir porque hay una barrera entre Dios y los hombres que se llama el pecado, se llama la desobediencia, se llama la infidelidad, y en otros términos se llama la incredulidad. Amén. Número 1, diga conmigo, la caída es el factor ontológico de esta realidad. Número 2, la avaricia y la injusticia humana, que es el factor sistémico. Allá en el profeta Amós, en el capítulo 5 del verso 11 al 12, el profeta se levanta para denunciar que el corazón de la pobreza es el pisotear al pobre. La Biblia culpa directamente a la corrupción, a la acumulación desmedida de los recursos en las manos de los poderosos que tienen en sus manos la llave del sistema que favorece al egoísmo sobre el bien común. Cuando un sistema económico prioriza el capital sobre la dignidad humana, la pobreza es el resultado inevitable de esa inmoralidad de nuestro mundo. Y aquí tiene que ver con la inequidad, la falta de distribución de la riqueza del mundo. Hoy tenemos en esta generación uno que superó todos los estándares de la riqueza. Superó y dejó por largo a los otros millonarios que se describen. Superó el nivel de trillones de dólares en sus manos. Mucha más de la riqueza que produce una nación entera en las manos de una sola persona. Los sistemas que están diseñados el día de hoy en nuestro mundo
que tienen que ver con el capitalismo, el libre mercado y todas aquellas áreas del sistema económico, tienen una desventaja porque cada vez que van pasando los años, las décadas y los análisis de los estudios, cada vez más los ricos son más ricos y cada vez más los pobres son más pobres. Con dificultad avanza nuestra sociedad porque hay una desbalanza ahí en el sistema que tenemos. Pero uno pregunta, ¿el sistema lo establecieron quién? El sistema lo establecimos nosotros los hombres. El sistema Dios lo permitió en la forma de cómo nos regularizamos a través de las generaciones. Dentro de este ambiente de los recursos que hay, el hombre aprendió a trabajar, aprendió a producir, aprendió a desarrollarse y aprendió a acumular. Comenzó a tener los recursos que son ¿de quién? Son de Dios. Pero por causa de la libertad en la productividad y en la acumulación de los recursos, aquel que llegó primero, aquel que tuvo ventaja, recolectó mayor cantidad de frutos. Y luego ahora tiene ventaja sobre los demás. Pero dentro de estos sistemas que se establecieron y del desarrollo económico de nuestros pueblos y de nuestras naciones, entonces la balanza no cuadra. Porque si hablásemos de justicia y de ambiente social, en la tierra que es de Dios, hay pan suficiente para todos, hay agua suficiente para todos, hay bienes suficientes para todos. Todos no deberían pasar hambre, ninguno debería pasar necesidad, porque los recursos son suficientes para la población del mundo, aún en la actualidad, que es el año o la generación que ha contado con mayor número de habitantes en el mundo. Pero no es justo que solo el 1% tenga mucho más que el 50% de la población. Y entonces hay una balanza injusta. ¿Y quién administra eso? Los hombres. ¿Quién administra eso? El sistema. ¿Quién administra esto? Las políticas. ¿Quién administra esto? Los gobernantes que nosotros elegimos. Pero siempre hay favorecimiento para aquellos que tienen en sus manos el capital, en los recursos. Y no hay las políticas suficientes para poder ayudar a aquellos que están desválidos. Entonces el asunto de la desbalanza que tenemos hoy no es la habilidad de unos contra otros. En cierto sentido tiene que ver con políticas del ambiente de los gobiernos que están establecidos. Amén. No es lo mismo estar en una nación con posibilidades como Estados Unidos, como Inglaterra o como aquellas naciones que se desarrollaron con la ventaja que tienen. No es lo mismo poder nosotros sobrevivir en una nación como la cual nosotros estamos, donde la capacidad de distribución es limitada. El per cápita, que es el que mide la distribución en las naciones, dice que en esta nación nuestro per cápita es de más o menos entre 7,000 a 8,000 dólares por año para cada uno. No es lo mismo poder tener la capacidad de adquisición de 480 dólares al mes a ir a una nación donde el salario mínimo supera los 4,000 dólares. No es igual. Hay desventaja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el sistema, de alguna manera, que está establecido, no ayuda. No ayuda para que la pobreza pueda reducirse, o al menos podamos llevar a la población a una
sociedad de media, que es donde puede la persona comer de alguna manera con tranquilidad y desarrollar parte de su posibilidad. No es fácil enfrentar a un sistema que está establecido y lleva décadas, siglos ahí establecido. No es sencillo. Entonces el sistema es el que no deja que el ambiente pueda volver y la pobreza pueda reducirse y la extrema pobreza pueda aniquilarse. No es justo que hoy una persona gane millones de dólares en una sola semana y allí en algún país no haya un pan para comer, por lo menos en África. Y si usted mira ese cuadro desde la medida de Dios y ve esa percepción, no es justo. Amén. Entonces hay inequidad social y la inequidad social está basada en un sistema que nosotros mismos establecimos. Y los que tuvieron la oportunidad se llenaron de avaricia, de codicia y ahora hacen de todo para poder tener y captar con totalidad los recursos. Avaricia. ¿Con cuánto cree que usted pudiera vivir bien en su tiempo, en su vida? ¿Cierto que si usted tuviera $1 millón estaría un tanto mejor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Con $1 millón se puede arreglar para vivir tranquilo en esta temporada? ¿Cierto que sí? Si hubiese $1 millón, pero hay miles de millones de dólares en el planeta. Y hay un tipo que no tiene solamente $1 millón, sino que tiene trillones de dólares hoy. Miles de millones en sus cuentas. Y luego dicen, no, da trabajo para todos, pero los tiene en sus manos. Pero no hay una persona que si todos distribuyéramos $1 millón, entre todos pudiéramos vivir de una manera más tranquila. ¿Por qué no? Porque no hay acceso, no se puede. Si usted va a buscar ayuda en los centros financieros para que pueda alguien auxiliarlo, no le van a soltar a usted $1 millón si no tiene cómo respaldarlo. Y si no tiene cómo respaldarlo, ¿cómo va a tener el capital para poder hacer algo? Entonces el sistema no ayuda. El sistema ayuda a los que tienen. Los que no tienen siempre quedarán en desventaja. Y por eso el sistema no permite que el mundo pueda salir de la pobreza. Amén. La avaricia, la codicia. No es justo que en las políticas y en los sistemas que tenemos en nuestra nación, por lo menos en nuestra nación, para que una persona pueda trabajar en un puesto de ambiente público, tenga que pagar. Tiene que pagar. Yo la otra vez atendiendo a algún hermano dice, no, es que hay que pagar. ¿Cómo así que hay que pagar para trabajar? Ni te dan el trabajo y tienes que pagar. ¿Cuánto vale esa plaza de trabajo? Y entonces la corrupción está entrincherada en las políticas, en las administraciones públicas y en algunas privadas. Para poder tener un puesto tienes que pagar. Y entonces le dije a la hermana, ¿cuánto tiene que pagar? No, tengo que pagar $10,000 para que me den trabajo, para que me den un sueldo de $1,000 o $1,200. Es una locura, ¿cierto? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza con un sistema así atrincherado en el ambiente de las políticas? Y nosotros todos sabemos que los políticos todos se guardan el dinero y todos apaguañamos todo el ambiente de lo que hacen los gobiernos de turno. Hoy la gente va a la política porque en medio de la política es donde está la mina de oro. Trabajas 4 años, te enriqueces y sales de allí. Y algunos se adueñan de allá porque vieron la fuente y se quedan. Y algunos llevan décadas, casi siglos atrincherados. En Colombia, nuestro gobernante próximo dijo, viven de la teta del Estado. Es la expresión de él. ¿Por qué? Porque ahí está la bonanza. ¿Cómo compites con eso? Si te tomas en una asignación de una dirección y te entrega una partida que son de los impuestos de todos los que trabajamos y nos cobran sin pedirnos siquiera si estuvimos de acuerdo o no. Todos pagamos los impuestos y los impuestos llegan allí y llegan a una administración, millones de dólares para poder administrar en obras, pero luego para hacer una obra que vale 10, luego se calcula que no valió 10,
valió 50, se robaron 40. Hermano y hermana, con un sistema así, no hay manera de levantar la cabeza. Amén. Y luego los que estamos en el camino a pie, apoyamos la corrupción. Dirá usted, ¿por qué, pastor? Porque claro, usted va a la institución y coloca la coima. Ayúdame un poco más. Y desde lo más pequeño hasta lo más grande está infectado de ambiente de corrupción. Entonces la avaricia, la codicia, la corrupción y la injusticia del sistema no dejan que los pobres se levanten. Amén. La negligencia del liderazgo en el factor eclesiástico y en el factor social. Somos responsables los que estamos dirigiendo en varias medidas, en los que dirigen y administran, en hacerlo de la manera justa y equitativa. Pero no lo hacen la mayoría, porque en medio de estos sistemas está la mano de la corrupción presente, que se roba el erario público y no deja prosperar a nadie. En el sistema eclesiástico, la falta de la enseñanza, la falta de la claridad a la iglesia para poder salir de esta oscuridad y disponernos entonces para poder resolver este conflicto. ¿Y cómo lo puedo comenzar a resolver? Dirá usted. ¿Qué hace y qué debería hacer la iglesia? ¿Qué hace y qué debería hacer el liderazgo, el ministerio? ¿Qué hace y qué debería hacer el creyente? Primero, despertar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesitamos despertar. ¿Y despertar en qué? Despertar primero en entender que la pobreza no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pobreza no es la voluntad de Dios para una persona, no. La Biblia dice que Dios levanta al pobre del polvo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios alza al menesteroso del muladar. La Biblia dice que Dios coloca a los suyos en la silla de los príncipes para que hereden un sitio de honor. Entonces, la primera forma de poder salir y contrarrestar esto es entender que la pobreza no es virtud, hablando del sistema económico, no es una virtud, como lo enseñó la tradición católica e infundió sobre los pueblos mientras ellos enseñaban que la pobreza era una virtud. Los españoles y los europeos nos robaron todo el oro que teníamos. Y la gente entregaba, porque ¿para qué esto? Si Dios quiere es que todos sean pobres. No, Dios no quiere eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere eso. Segundo, necesitamos entender que nosotros recibimos una unción. La unción del sacerdocio, la unción del profeta y la unción del rey. En la reconciliación con Cristo, Dios entregó sobre nosotros su Espíritu, que es la unción, y se manifiesta en nosotros en estas tres dimensiones. La unción profética para declarar las verdades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La unción del sacerdote para interceder y mover el cielo a nuestro favor. Y la unción del rey para gobernar y desplazar el ambiente de las tinieblas que tomó control sobre las mentes de esta humanidad. ¿Y cómo lo llevamos? Llevando el mensaje del Evangelio, diciéndole a aquel que encontramos en la carretera: hay una buena noticia para los pobres, porque el diablo tomó control del sistema.
El enemigo tomó control de los recursos de Dios, pero ahora te levantas en el nombre del Señor. Ya no estás solo, no estás sola, estás con el Espíritu Santo. Tienes la unción del Dios verdadero. Ahora vas a desplazar la pobreza, la ruina, la miseria, y te vas a levantar en fe y en autoridad de Dios para legislar lo que es del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen. Y entonces se quedan atrapados. Sigo mi vida normal. No. Necesitas entrar en la fe y en la credibilidad. Por causa del sistema de la avaricia y de la caída del pecado, la desbalanza está así y nos encontramos en esa circunstancia. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí, porque ahora vamos a luchar contra el sistema de la tiniebla, pero también contra el sistema que el mundo ha establecido, y no lo podemos hacer si el Evangelio no corre en el nombre del Señor. Amén. Colóquese de pie. Oh, gloria a Dios. El manifiesto de Nazaret nos pone en el lugar del responsable. Tú y yo somos la respuesta de Dios a la pregunta sobre por qué existe la pobreza. Dios permite que el mundo vea el dolor para que nosotros, al ser ungidos como profetas, sacerdotes y reyes, sintamos el fuego de la justicia y comencemos a desmantelar esos sistemas con las buenas nuevas. Dios permite el flagelo para ver si la iglesia se quedará mirando al cielo esperando un milagro mágico, o si tomará su lugar como jubileo viviente para trabajar en la transformación de la realidad. Entonces, si estás en una condición de limitación, no te puedes acomodar a ella. ¿Cuántos dicen amén? No. Si estás en medio de una situación desfavorecida, no te puedes acomodar a ella, porque si te acomodas a ella, de alguna manera le estás restando a lo que Dios quiere hacer. Alguien dice, pero Dios no hace nada. Dios ya comenzó a hacer. ¿Cuándo comenzó a hacer? Cuando se hizo pobre. Amén. Cuando se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué Dios está haciendo? Dios está haciendo con la iglesia. El cuerpo de Cristo está presente. ¿De dónde sale la persona para vencer la pobreza? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vienes a Cristo, te restituyes. Vienes a Cristo, te enderezas y Dios te levanta. Pero si el Evangelio no corre para hablar de la justicia social, para hablar de la bendición que Dios da y de la vida en comunidad, el sistema avanza. Amén. Y los que tienen los recursos quedarán ahí. Y la equidad no va a llegar. La pobreza se va cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, porque la maldición ya no es operativa en nosotros. La bendición se activa por causa de la fe que hay en tu corazón y la obediencia a la palabra del Señor. Y entonces el cielo se activa contigo. La gloria de Dios se activa contigo. El poder de Dios se activa contigo. Allá en lo poco en donde te encuentras, como la viuda que no tenía sino un poco de aceite, una migaja de aceite y un poco de harina, la bendición va a venir y Dios te va a comenzar a levantar, te va a comenzar a enriquecer, te va a comenzar a prosperar, pero te quiere prosperar para mostrar al mundo que Él puede bendecir, pero luego que vas a ser un canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces muchos creyentes luego no quieren ser canales. No quieren ser canales porque luego que Dios los bendice,
se aferraron a lo que Dios les entregó. Y cuando Dios los bendice y les da un trabajo, les da un empleo, les da una empresa, les da un negocio, les da un bien, entonces ahora el bien se volvió el Dios para ellos. ¿Y dónde estás? No puedo ir a la iglesia, no puedo servir, no puedo ayudar, no puedo dar. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo, estoy comprando, estoy ganando, estoy teniendo. La avaricia se despierta en ellos. Pero los hijos nacidos de Dios, la avaricia no tendrá control sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sobre nosotros tendrá control el Espíritu Santo. Amén. Levante su mano ahí donde está. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que me uses para ser un agente de cambio y de transformación de la realidad de mi casa, de mi familia, de esta ciudad, de esta frontera, de esta nación y de esta generación. Rechazo, diga conmigo, rechazo toda obra de las tinieblas, toda influencia del mal, toda contaminación y sistema de maldición, y me abro a la voluntad de Dios y de su palabra para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Hay un cántico que estamos cantando, dice: mente mía, recuerda. Alma mía, no se te olvide que el Dios del cielo es nuestro proveedor. Amén. Y entonces usted y yo pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están estas palabras que habla el predicador? ¿Cómo puedo salir de esta limitación? Pues primero créalo en el nombre del Señor. Y después practique la escritura, la palabra del Señor, y aprenda a ser fiel. Y cuando salga su día a día, recuerde que Dios tiene todo. Él puede hacerlo todo, pero Él decidió hacerlo contigo. Decidió hacerlo conmigo. Cierre sus ojos ahí donde estás y cantamos este cántico en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme.